La década de los años 80 fue un crisol de imaginación, una fábrica de sueños donde el cine tomó las fantasías de la humanidad y las convirtió en imágenes que todavía hoy definen la cultura popular. Fue una época marcada por cambios sociales, tecnológicos y culturales. La Guerra Fría aún latía en el trasfondo. La música pop sonaba en los cassettes, los videojuegos irrumpían en los hogares, y la televisión se convertía en un puente cotidiano con el mundo. Pero en medio de todo ese torbellino, las salas de cine eran verdaderos templos donde millones de personas se reunían no solo a entretenerse, sino a presenciar historias que se quedarían grabadas en la memoria colectiva. El cine de los 80 no solo dio entretenimiento, sembró arquetipos, creó lenguajes visuales y estableció las bases del Hollywood moderno. Y en ese terreno hubo películas que se volvieron monumentos del séptimo arte, hitos que trascendieron el tiempo. En este viaje vamos a sumergirnos en esas historias, recordando cómo El Imperio Contraataca, E.T. el extraterrestre, Blade Runner, Volver al Futuro y Terminator 2 no fueron solo películas, sino experiencias que transformaron el cine y dejaron huellas que todavía se sienten hoy. Para entender el fenómeno hay que situarse en el contexto de la época. Los años 80 fueron un tiempo donde la tecnología daba pasos de gigante, pero todavía existía una inocencia respecto al futuro. La ciencia ficción, el suspenso y la fantasía se alimentaban del miedo nuclear, del avance de las computadoras, de la carrera espacial y del sueño de un mañana más brillante. Los directores y guionistas eran visionarios que no temían arriesgarse con historias audaces, efectos especiales nunca vistos y narrativas que jugaban con la emoción y la filosofía. Las audiencias acudían masivamente a las salas, pues no existían las plataformas digitales y la experiencia colectiva de ver una película en el cine era un evento social y cultural. En ese marco, George Lucas, Steven Spielberg, Ridley Scott, Robert Zemeckis y James Cameron se convirtieron en auténticos arquitectos de la imaginación. Star Wars, Episodio 5, El Imperio Contraataca, estrenada en 1980, fue más que una secuela. Fue una lección al mundo entero de que las segundas partes no solo podían igualar a la original, sino superarla. En un tiempo en que las sagas no eran la norma, Lucas y su equipo construyeron una epopeya que expandió los límites de la galaxia. El público ya había quedado maravillado con la primera entrega, Una Nueva Esperanza. Pero lo que llegó con El Imperio Contraataca fue un golpe emocional que redefinió cómo debía sentirse una historia épica. Darth Vader dejó de ser simplemente un villano para convertirse en un mito, en una figura oscura y compleja cuya revelación, "Yo soy tu padre", se convirtió en una de las frases más icónicas del cine universal. Esa escena, cargada de dramatismo, transformó el concepto del antagonista y llevó a la ciencia ficción a un terreno casi shakespeariano. La película combinaba batallas espaciales de una espectacularidad nunca vistas con una trama emocional profunda que exploraba la lucha interna de los personajes. El halcón milenario, Yoda enseñando a Luke, el enfrentamiento final en Bespin, cada detalle fue una obra maestra que enseñó que el cine podía ser un universo completo. Pero si El Imperio Contraataca representó la consolidación de un mito, 2 años más tarde, Steven Spielberg regaló al mundo una historia mucho más íntima, pero no menos poderosa, E.T. el extraterrestre. Estrenada en 1982, fue una película que tocó el corazón de millones y redefinió cómo la ciencia ficción podía ser también profundamente humana. Spielberg no presentó a un alienígena invasor ni a un monstruo destructor, sino a un ser tierno, perdido y solitario que solo quería regresar a casa. La amistad entre E.T. y el niño Elliot se convirtió en un símbolo universal de inocencia y compasión. La famosa escena de las bicicletas volando frente a la luna no solo es uno de los momentos más reconocibles de la historia del cine, sino una metáfora del poder de los sueños y la imaginación. E.T. demostró que los efectos especiales no eran un fin en sí mismos, sino un medio para contar emociones universales: la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. La música de John Williams acompañó cada instante como si fuese un latido del alba, y el mundo entero lloró cuando E.T. pronunció "E.T., teléfono mi casa". Spielberg logró algo monumental: convertir una historia de ciencia ficción en una parábola sobre la empatía. Ese mismo año, en 1982, otra película se atrevió a llevar la ciencia ficción a un territorio radicalmente distinto, Blade Runner, dirigida por Ridley Scott. Si E.T. mostraba la ternura de la fantasía, Blade Runner era su cara oscura y filosófica. Basada en la novela de Philip K. Dick, esta obra creó una visión del futuro que todavía hoy marca la estética de la ciencia ficción. Su ambientación, una ciudad de Los Ángeles lluviosa, saturada de neones y controlada por gigantescas corporaciones, dio nacimiento al género conocido como cyberpunk. Pero más allá de la estética, lo que hizo inmortal a Blade Runner fue la pregunta que dejó en el aire:
¿Qué significa ser humano? Los replicantes, androides casi indistinguibles de las personas, luchaban no por destruir, sino por vivir, por tener una identidad, por prolongar su existencia. El monólogo final de Roy Batty, "He visto cosas que vosotros no creeríais", es considerado uno de los momentos más poéticos jamás filmados en cine de ciencia ficción. La película fue incomprendida en su estreno, pero con el tiempo se volvió de culto y hoy es un referente indispensable para entender cómo el cine puede dialogar con la filosofía. En 1985 llegó una de las películas más queridas de todos los tiempos, Volver al futuro. Robert Zemeckis y su equipo nos dieron una historia que mezclaba comedia, ciencia ficción y aventura de una manera brillante. Marty McFly, viajando en el DeLorean modificado por el excéntrico Doc Brown, se convirtió en un ícono de la cultura pop. La idea de viajar en el tiempo no era nueva en la literatura o el cine, pero Volver al futuro logró que pareciera cercana, divertida y emocionante. El filme no solo jugó con paradojas temporales, sino que se convirtió en un retrato del espíritu americano de los años 50 y los 80. La música, los vestuarios, los diálogos ingeniosos y la increíble química entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd hicieron que esta película fuera más que entretenimiento, fue un fenómeno cultural. ¿Quién no ha soñado con subirse a un DeLorean y viajar al pasado o al futuro? La película marcó tanto que sus secuelas se convirtieron en clásicos por derecho propio y la saga completa sigue siendo hoy un referente de creatividad narrativa. La década cerró con una evolución del cine de acción y ciencia ficción que alcanzó su cúspide en 1991 con Terminator 2, El Juicio Final, dirigida por James Cameron. Aunque la primera entrega de 1984 ya había sido revolucionaria, la segunda fue un salto abismal en la historia del cine. Fue una de las primeras películas en utilizar efectos digitales a gran escala, creando al inolvidable T-1000, un villano que podía transformarse en metal líquido y cambiar de forma. Pero más allá de la innovación técnica, Terminator 2 planteó un dilema ético y humano. Un robot, un ser creado para matar, aprendía el valor de la vida y se sacrificaba para proteger al futuro. Arnold Schwarzenegger pasó de ser el villano implacable de la primera película a un héroe trágico y entrañable en la segunda. La frase "hasta la vista, baby" se convirtió en parte del lenguaje popular y las secuencias de acción marcaron un antes y un después en la industria. Cameron no solo filmó un espectáculo, sino una reflexión sobre el peligro de la tecnología sin control, un tema que sigue siendo cada vez más actual en plena era de la inteligencia artificial. Estas películas no solo fueron grandes éxitos de taquilla, sino que moldearon la imaginación colectiva. Cambiaron la manera en que vemos la amistad, la identidad, el tiempo, el destino y la relación entre la humanidad y la tecnología. Cada una, a su manera, sembró preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de una historia bien contada? ¿Por qué estas películas siguen vivas en la memoria de millones de personas décadas después? La respuesta está en que no eran simples ficciones, sino relatos universales que tocaron fibras humanas profundas. El niño que vio a E.T. extender su mano, el adolescente que soñó con viajar en el DeLorean, el joven que tembló al escuchar a Vader revelar su secreto, el pensador que reflexionó con las lágrimas de un replicante, todos ellos encontraron en el cine algo más que entretenimiento, encontraron un espejo del alma. Hoy, en un mundo saturado de pantallas y plataformas, mirar hacia atrás y recordar la magia de estas películas es también recordar el poder que tiene el cine para unirnos. Son historias que pasaron de generación en generación, que aún se ven en maratones familiares, que inspiran memes, homenajes, remakes y discusiones infinitas. Son, en esencia, parte de nuestra identidad cultural. Y aquí, en Box Trends, queremos seguir explorando ese legado, trayéndote las historias detrás de las historias, los secretos del cine, los símbolos ocultos y las conexiones culturales que hacen que estas obras nunca mueran. Porque el cine de los 80 no fue solo un entretenimiento pasajero, fue una revolución artística que sigue iluminando el presente. Así que si quieres seguir descubriendo más viajes como este, más análisis sobre cómo las películas han moldeado nuestra forma de soñar y pensar, suscríbete a Box Trends, activa la campanita y acompáñanos en cada exploración. Aquí celebramos la imaginación, desmenuzamos los grandes clásicos y abrimos la puerta a nuevas perspectivas. El cine vive mientras lo seguimos contando. Y en Box Trends, las historias nunca terminan.